Buenas tardes a los seguidores de este pequeño canal. Voy a hacer un video breve que está enfocado más que nada en aquellos que ya hayan finalizado la etapa de formación inicial y estén comenzando con sus primeros proyectos sobre estructuras. Entonces, algunas ideas generales que puedan de alguna manera permitir enfocarnos sobre el tema. Algo que hemos hablado en otros videos es cualquier estructura que tengamos que afrontar el diseño, si tenemos realmente en claro cuál es el camino de las cargas en la estructura. Cuando hablo de camino de las cargas es de donde se aplican, por ejemplo en el tablero del puente, hasta las fundaciones en los apoyos del puente arco, ¿sí? En este caso es conocido por todos, el tablero pasará a las vigas, de las vigas a las pilas, de las pilas al arco y del arco finalmente se transferirán a los apoyos. Bueno, ese camino de las cargas que acá es tan intuitivo y tan simple, en estructuras más complejas a veces no se ve en forma tan clara. Entonces acá estamos viendo distintos esquemas básicos, muy simples, de cuál es el esquema de transferencia de cargas de los puntos de las cargas aplicadas hasta el apoyo. Esto permite empezar a comprender cómo va a trabajar esa estructura sobre la cual tenemos que comprometernos en su diseño y seguridad. Normalmente ya sabemos que trabajamos con software de apoyo para el diseño estructural, programas que cada vez son más poderosos y permiten enfocarnos en el diseño con modelos matemáticos más complejos, lo cual no quiere decir que sean más precisos, pero sí son más complejos. La precisión o no dependerá del grado de aproximación de nuestro modelo a la estructura real, que va a ser más o menos exitosa en función de cómo lo hayamos evaluado y planteado. Entonces, pero de utilizar ese programa, vamos a utilizarlo, todos lo estarán utilizando, diferentes software, hay muchísimos, programas comerciales excelentes. Una pregunta interesante es si tenemos claro cómo trabaja mi estructura antes de correr el programa, ¿sí? Entonces, y una pregunta antes de plantear el modelo en el programa es si mi diseño tentativo es posible mejorarlo. Podemos plantearnos entonces mejorar algún esquema estructural inicial. Acá tenemos algo muy simple. A la izquierda, arriba, un sistema de vigas sobre columnas con una losa en voladizo parcial, de una longitud parcial sobre la viga B1. Entonces, cuando nos ponemos a analizar cómo afecta ese voladizo sobre la viga B1, observamos que hay momentos torsores relevantes sobre la misma viga que nos generan algún tipo de complicación, y a la derecha se opta por una solución alternativa colocando vigas que apoyan en la viga B3 y viga B1 con un voladizo respectivo. Entonces la losa apoyaría sobre las vigas que se prolongan y podría ser muy pequeña la transmisión de carga sobre la viga B1, eliminando parcialmente o totalmente la torsión. Entonces, retomando la idea inicial, como hemos mencionado, hoy en día nos apoyamos en programas de diseño que no solo nos permiten modelar la estructura, aplicar las cargas, evaluar las solicitaciones, momentos flectores, esfuerzos axiles, esfuerzos de corte, momentos torsores, sino que también evaluar la respuesta en términos de deformaciones, aceleraciones, y luego, si en el marco de los estados límites de servicio las cuestiones, el esquema planteado funciona, bajo cargas mayoradas evaluamos en las zonas más solicitadas si se puede proceder al dimensionado con esas secciones estimadas,
o hay que hacer un rediseño, ¿sí? Supongamos que hay torsión y corte sobre una viga y se exceden las tensiones resultantes de la suma de ambos esfuerzos, entonces tendremos que redimensionar la pieza, o que las tensiones de corte sobre un elemento son excesivas. Entonces, si hemos procedido a verificar que eso funciona correctamente, que no hay que hacer un redimensionado, entonces en algunos casos el mismo programa, en muchos casos, hace una verificación de secciones y obtención de armaduras. Y algunos software tienen un armado tentativo de la estructura generando los planos de obra para enviar los planos de armado para enviar a obra. Naturalmente esto es maravilloso desde el punto de vista de los tiempos que nos consume un proyecto, ¿sí? Y si contamos con un software que fehacientemente hayamos verificado dentro del campo de acción del tipo de estructuras que estamos utilizando y sepamos que la respuesta es positiva, bienvenido sea. Esto supone que como proyectista, antes de correr el programa, conozco con claridad cuáles son las zonas críticas de la estructura que estoy evaluando y qué combinación de acciones dentro de la gama importante de combinación de acciones a aplicar son determinantes. Y en esas secciones críticas o zonas críticas, se supone también que tengo muy en claro, por ejemplo, si tengo un momento flector importante en una zona de la estructura, ese momento flector en qué cara genera las tracciones, para en esa cara colocar las armaduras requeridas. A modo de ejemplo, acá tengo una estructura muy simple, pórtico con una viga de vinculación en la fundación. Entonces, frente a este tipo de deformada, antes de ver cualquier esquema de armado, debería tener sumamente claro sobre todos los elementos principales en cada sección donde van a ir las armaduras que el cálculo arroje, ¿sí? Donde van a ir ubicadas las armaduras que el cálculo arroje. Tengo acá, por ejemplo, una viga bien empotrada, con una carga uniforme, la deformada, ¿sí? Siempre la deformada es sumamente importante tenerla presente. Y de la deformada surgen las curvaturas y las zonas en donde requeriré armadura superior o inferior. Naturalmente acá sabemos, en los apoyos armadura superior de cálculo y en la zona, en el tramo armadura inferior. Entonces, esta visualización previa de la estructura es muy importante. Acá tenemos dos esquemas muy simples, un esquema porticado con cargas de tipo gravitatorio, en este caso una carga concentrada arriba, y abajo un sistema de pórticos con una carga horizontal. Entonces vemos las deformadas del sistema, columnas y vigas, y en función de las mismas, si son concordantes con lo que esperamos buscar, tenemos que tener una idea clara de las secciones críticas, donde vamos a tener que determinar las armaduras de cálculo y la cara donde está la tracción. Un sistema porticado con cargas horizontales, donde ampliamos uno de los cuadros, donde se ven los puntos de inflexión en vigas y columnas, solo derivados de la acción de las cargas horizontales en este caso. Por ejemplo, una platea con cargas lineales de mampostería y la reacción del suelo, el tipo de deformación que presenta y naturalmente la armadura donde va a estar ubicada, la armadura requerida. Por ejemplo, el esquema que observamos, donde se ve, no sé si se ve muy claro, pero se ve algo, el esquema de armado, no sé si les parece correcto. Yendo a una estructura un poco más interesante, por ejemplo, no compleja, pero un poco más interesante, un tanque cilíndrico apoyado sobre el suelo. Más allá de que podemos hacer modelaciones con el software y obtener el conjunto de solicitaciones y luego
dimensionar. Tenemos en claro, antes de evaluar la respuesta que nos entrega el software, a modo de ejemplo, ¿dónde se presentará la máxima tracción derivada de la flexión sobre las paredes? Estamos hablando en el sentido vertical. Entonces, supongamos que el esquema de armado es el que vemos, ¿no? de las paredes verticales. ¿Tenemos claro qué cara está traccionada en dirección vertical para tanque lleno? ¿Y cuál es la sección crítica? ¿Por qué pregunto esto? Porque si lo tenemos claro, cuando veamos lo que nos entrega el programa, podremos ver si compartimos eso o algo no está funcionando como nuestro criterio lo indica. Puede haber multiplicidad de razones por las cuales la respuesta no sea concordante con lo que nosotros pensamos. Una de ellas es que hayamos errado, tengamos un concepto erróneo de cómo va a trabajar la estructura, pero lo más frecuente es que sea por un error en la modelación o en el ingreso de cargas, ¿sí? Este tipo de modelos, el ingreso de cargas, es muy fácil equivocarnos, tanto sea el punto de aplicación, la magnitud, el sentido. Entonces, analizar esto es relevante. Entonces, el dimensionado y detallado de armaduras comienza por establecer, como dijimos, zonas o secciones críticas. Cuando se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier hablamos de zonas. Cuando no se cumplen las mismas hablamos de, secciones críticas. Cuando no se cumple hablamos de zonas, ¿sí? Por ejemplo, las zonas de nudos, zonas de aplicación de cargas concentradas, que se enfocan mediante otros métodos como el que hemos analizado, bielas y tensores. Entonces, acá tenemos una base combinada donde apoyan dos columnas. En la zona entre columnas, ¿tenemos presente qué cara vamos a tener que armar mediante la solicitación de diseño? ¿Cuál es la cara que debe ser armada para cubrir las solicitaciones? No es que la otra cara no tenga que tener armadura, pero tener una armadura por condiciones de contracción de fragua, temperatura, etc. Control de la fisuración. En la zona que marqué en verde, ¿la cara que requiere armadura es la superior o la inferior? Bueno, me imagino que la respuesta la conocen, pero si acaso en esta o en cualquier otra estructura tienen dudas, no nos podemos abordar el cálculo mediante un programa automatizado porque no tendríamos ninguna forma de evaluar si la respuesta es correcta o no. Continuando entonces con estas ideas un poco desordenadas que estamos desarrollando, cuando utilizamos algún programa con diseño automatizado, naturalmente ese fundamento basa en algún código o reglamento para hacer el diseño de los distintos elementos. Se supone que tengo conocimiento de qué reglamento o código utiliza mi programa. A modo de ejemplo, si estoy habituado a trabajar con el código ASI 318, versiones X, 2014, etc., y adquiero un programa particular que trabaja con el Eurocódigo S2, entonces tengo que tener algún cierto grado de conocimiento de cómo enfoca el diseño del corte o el diseño a flexión compuesta o a pandeo el Eurocódigo, ¿sí? Antes de utilizar ese programa. Entonces, en función del reglamento o código que utilicemos, van a existir requisitos a cumplir para el diseño y siempre tenemos que tener claro eso, creo que lo sabemos, que nunca se combinan reglamentos o códigos. Por ejemplo, estoy verificando en forma automatizada el punzonado en un entrepiso sin vigas. El programa me indica o yo le indiqué que lo realice según el código ASI 318-2014. Muchas veces hay una cartilla de posibles normativas a aplicar y uno selecciona cuál. Entonces, le indico esa. Se supone que conozco cómo el código ASI 318-2014 hace esa verificación, ¿sí? Entonces podría tener un control de lo que me está entregando como respuesta. También se supone que antes de visualizar los resultados del programa, a nivel de solicitaciones, en una etapa previa, tengo una idea del orden de magnitud de los resultados que voy a obtener. Por ejemplo,
en términos de momentos flectores sobre una viga, una columna, o esfuerzos de compresión sobre una columna, tengo una idea del orden de magnitud. Entonces, cuando visualizo los resultados, puedo saber si estoy dentro del rango de lo esperable o puede haber algún error. Por ejemplo, en el ingreso de entrada de datos, de cargas. Hay un colapso de una estructura en la década de los 80, más o menos, en Asia, muy conocido, de un edificio de 4 pisos, que el proyectista, cuando se evaluó y se hizo el peritaje, había omitido el peso propio de la estructura. ¿Sí? Por eso la estructura se encontró durante varios años con un coeficiente de seguridad cercano a 1, hasta que se produce un evento menor y colapsó totalmente. Finalmente, para cerrar este video y no extendernos tanto, tengo ya los planos de armado automatizado, los analizo, detallan a mi juicio con claridad el trabajo que quiero hacer. En mi cabeza tengo el proyecto. Yo sé cada barra que está colocada en la estructura, por qué debe estar en esa posición y en esa cantidad. Si domino mi proyecto, si no, no tengo idea. Entonces, eso que conozco y tengo en mi cabeza está expresado con claridad en los planos porque se los voy a mandar a otra persona que no participó del proyecto. ¿Debo acaso indicar especificaciones técnicas particulares sobre alguna etapa constructiva? ¿Es necesario? Por supuesto que si hablamos de excavaciones lo va a haber, pero a modo de ejemplo estamos trabajando con un entrepiso sin vigas, donde el peso propio de las losas es relevante. He indicado el procedimiento y la secuencia de apuntalamiento y de hormigonado, etc. Porque en las etapas constructivas pueden surgir cargas sobre la estructura mayores a las definitivas. Aparte está en una situación en la etapa constructiva la estructura que no tiene las mismas condiciones que en la etapa definitiva. Y finalmente, el documento que entrego como respaldo a mis planos de estructura, que normalmente lo llamamos memoria de cálculo, ¿es realmente una memoria de cálculo? ¿Brinda información sobre cómo se comenzó el trabajo, se desarrolló, se aplicaron, qué códigos se aplicaron, el análisis de carga que se realizó, las consideraciones respecto del estudio de suelos, las verificaciones con respecto a los estados límites de servicio, las condiciones eventualmente del control de fisuras si se hicieron, todos los aspectos fundamentales, ¿realmente están volcados en lo que yo llamo memoria de cálculo? ¿O acaso lo que estoy entregando son cientos de hojas de apretar un clic en la computadora de la salida de mi software que las larga sin ningún contenido personal? Y si acaso me llaman y me preguntan, ¿esto que está en la hoja 328 en este renglón o en este... ¿me podría explicar usted qué implica, qué significa el que haga la auditoría de la estructura? En cualquier estructura de mediana importancia debería haber un auditor, ¿sí? Que hiciera algún control. Bueno, si uno tiene claro conocimiento de por qué dice eso y por qué está indicado así, está bárbaro. Ahora, si nos quedamos sin respuesta, es que en realidad estamos corriendo un riesgo muy importante de si se ha producido un error en todo el proceso, desde el comienzo hasta el final, no haberlo detectado. Entonces, bueno, estos son solo reflexiones básicas. Espero que a algunas les haya sido de utilidad. Nos veremos en el próximo. Gracias.